Vamos a leer el texto bíblico para glorificar a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, que Dios nos regale el buen consejo de su palabra. Dios Padre, te alabamos en esta preciosa noche. Te agradezco por los hermanos que se han congregado en este día, en este lugar, pero también por los hermanos y amigos que nos vean, que nos puedan acompañar también a través de la transmisión de este mensaje de tu palabra. Padre, coloca tu palabra, coloca tu consejo, coloca tu gracia, coloca tu sabiduría, coloca tu provisión, Señor. Toma el control de este momento, de este espacio, de este lugar. Permítenos, Señor, glorificarte. Permítenos, Señor, servirlo. Permítenos, Señor, dar testimonio fiel de tu palabra y de tu verdad. Coloca tu palabra, Señor, con abundancia y claridad. Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, en mis labios. Concédeme el denuedo, Señor, y la unción de tu Santo Espíritu para proclamar tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, mis hermanos, pueden ponerse cómodos en este momento. Santo es el Señor. Recuerden, mis hermanos, hemos estado estudiando el tema de los fundamentos de la fe cristiana, los primeros rudimentos de la fe, de la fe cristiana, amén, de la enseñanza de Jesucristo. Recordemos que son 6, amén. El primero es el arrepentimiento de las obras muertas. ¿Dónde está esto? Está en Hebreos capítulo 6, amén. Dice que el primero es el arrepentimiento de las obras muertas. Luego, ¿cuál es el segundo? La fe en Dios. Y el tercero, que es el que venimos estudiando y confiamos que hoy vamos a darle cierre a ese tercer cimiento de la doctrina, amén, de los rudimentos de la fe en Dios, hermano, de la enseñanza de Cristo, y es el bautismo, amén, la doctrina de bautismos. Para ello hemos tomado ese texto, hermanos, que la palabra del Señor nos entrega, que nuestro Señor Jesús fue el que lo expresó a sus discípulos, amén. Recuérdense que cuando, Juan el Bautista lo expresó a sus seguidores antes de que el Señor Jesucristo viniera a él y fuera bautizado allí en el Jordán por este hombre de Dios llamado Juan el Bautista, amén. La palabra del Señor nos dice que el bautismo que Jesús enseñó o que habla el Nuevo Testamento son 5 tipos de bautismos. El bautismo de arrepentimiento, que fue el que enseñó Juan, el bautismo en agua, amén, el bautismo en el Espíritu Santo, y el que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios es el bautismo en fuego, amén. Porque aquí el texto dice, aquí está hablando Juan el Bautista, no es el Señor Jesús, es Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. ¿Amén? Entonces, este texto claramente nos indica que el que bautiza en fuego es ¿quién?
Bueno, volvamos a leer el texto. No vamos a salir del texto bíblico, amén. Dice la palabra que aquí Juan el Bautista estaba diciéndole, vea, yo a la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice, el que viene, ¿quién? Tras mí. ¿Quién es el que venía tras de Juan el Bautista? Jesucristo. El que venía, o sea, recuérdese que la función de Juan el Bautista fue presentarle al mundo al Hijo de Dios. O sea, fue lo que llaman en teatro el telonero, el que abre el telón, el que muestra, el que comienza, ¿ven? El acto. Entonces aquí Juan el Bautista está diciéndole a esas multitudes de personas que estaban allí cuando era en el Jordán, que él, es, él estaba bautizando en agua para arrepentimiento, pero que venía tras de él, venía alguien que se iba a manifestar, alguien después de él, y ese ser que venía de parte de Dios, un enviado de Dios, que sabemos que es Jesucristo, dice que él, dice, o bautizará en Espíritu Santo y qué? Fuego. ¿Quién era el que daba ese bautismo? Ahora sí, el Señor Jesucristo. ¿Por qué a veces la confusión? Porque aquí se mencionan los dos términos, en Espíritu Santo, y luego viene la palabra o la letra I. La I es un artículo que permite que haya una diferenciación de las cosas. Yo puedo decir la noche y el día. Porque si yo dijera la noche día, usted se confundiría. Así que, pastor, noche o día. Pero la noche y, yo puedo decir César y Karen. Yo no digo César Karen. Yo digo César y Karen, que hace diferencia el artículo y significa, amén, algo que diferencia una cosa que viene después de otra. Entonces dice aquí que Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo, pero también lo haría ¿qué? En fuego. Entonces, este bautismo es hecho por Jesucristo. Amén. Pero para poder ampliar un poco más el panorama de lo que estamos leyendo y estudiando, vamos a ir al Evangelio de Lucas, que nos ayuda, nos entrega un panorama que nos refuerza esta enseñanza en el capítulo 3, el Evangelio según Lucas, capítulo 3. Vamos a leer, mis hermanos, el versículo 16 y el versículo 17. Dice este texto bíblico, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y mira lo que dice el verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Amén. Entonces, ¿para qué es el bautismo en fuego? Para uno poder, hermano, entender la palabra de Dios, hay que dejar que la misma palabra de Dios sea la que se explique ella misma. Por eso es que cuando uno lee la Biblia y haya un concepto que no tenga muy claro, se le aconseja leer unos versículos antes y unos versículos después
en algunos aspectos también otros pasajes que nos hablan del mismo hecho. Usted se da cuenta que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas ambos mencionan este mismo hecho y mencionan casi con las mismas expresiones lo que iría a ocurrir. Entonces, este texto, esta parte de bautismo en fuego, tiene dos interpretaciones generales que, pues, dependiendo, hermano, el criterio doctrinal, asimismo, la iglesia ha entendido que es este bautismo en fuego. Uno de ellos es que el bautismo de fuego no es un bautismo aparte, sino que es como un aspecto también que involucra o que viene posterior o que se manifiesta con el Espíritu Santo, hablando como fuego, no como juicio, sino como algo que purifica, como algo que santifica, como algo que limpia, como algo que, ¿cierto?, hace mejor las cosas. Porque es que en la Biblia, ustedes que encuentran que el término fuego a veces aplica a cosas como limpieza, purificar, quitar lo que no sirve, pero también hay otro aspecto del fuego que tiene que ver con el juicio, ya como un castigo, como una condenación. Sin embargo, la línea que más maneja, hermanos, nuestra línea doctrinal que nosotros estamos desarrollando es ese bautismo en fuego representa, hermano, a un aspecto futuro que va a ocurrir con aquellos que rechazan, aquellos que han menospreciado el mensaje del Evangelio. Y aquí para esto se toma lo que dice el verso 17, porque está hablando Juan y está diciendo que tras de él iba a venir alguien que los iría a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y luego dice, su aventador está ¿qué? En su mano. ¿Y qué más dice? Y limpiará su era. ¿Y qué más? Y recogerá el trigo en su granero. Y mire de ahí donde se ha tomado este principio. Dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces mire cómo esta idea que se viene manejando desde el versículo 16, luego se aclara y se amplía en el versículo 17, ¿ven? Donde se dice que vendrá un juicio sobre su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, ese término aventador que el texto bíblico nos menciona, hermanos, es ese tenedor que utilizaban los que cultivaban el trigo para levantar la paja. Ellos, cuando colocaban al sol el fruto, el trigo, la cosecha, y es ellos lo que hacían era con ese tenedor, hermano, levantarlo hacia arriba, amén, para que el viento, hermano, se llevara la paja y solo el grano quedara. Aquí en el Caquetá, pues como no es una región muy agrícola que digamos, pues la gente no está acostumbrada a estos términos, pero en algunas regiones del Caquetá sí cultivan, por ejemplo, el frijol. Y yo tuve la oportunidad de empezar el ministerio en una región donde cultivan el frijol de manera amplia, abundante. Y allá los hermanos, ellos, una vez
recogían la vaina donde, todas esas vainas donde estaba el frijol, lo dejaban que se secara, lo colocaban al sol, eso se tostaba, algunas veces la misma vaina se abría y dejaba salir el grano, pero por lo general tenían que coger con unos garrotes, unas varas largas y empezar así, a trillar, a variar, a darle vara a ese montón de vainas que, ven, que contenían el grano del frijol internamente. Y una vez todo eso ocurría, entonces lo que hacían muchas veces era para poder separar todo eso, entonces lo tiraban desde lo alto, en una parte donde hiciera buen viento, y esa tamo, esa vaina seca y ya tostada, que no pesa mucho, el viento la sacaba a un lado y abajo caía el grano de frijol. Es algo muy similar. Entonces el aventador dice que estaba en su mano y limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, la posición que tenemos las congregaciones, que tenemos esa doctrina pentecostés, esa doctrina que creemos en la operación de los dones del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo, creemos que este bautismo en fuego era para limpiar la era, para limpiar, hermanos, amén, para separar lo que es verdadero de lo que no es. Amén. Hay otros textos en la Biblia que nos hablan que el Señor Jesucristo separaría los corderos de los cabritos, ¿cierto que sí? Siempre el Señor dice que al final de los tiempos, aquellos que han aparentemente hecho una decisión de fe, seremos, hermano, probados delante de la presencia de Dios, y algunos recibirán la vida eterna y otros la vergüenza y la condenación eterna. Y el Señor Jesús lo dijo de la mejor manera al decirnos: todo el que me dice Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el bautismo en fuego es para limpiar la era. ¿Me? Es para limpiar la era, para limpiarnos. Amén. Pero también dice, recogerá su trigo. Entonces no solamente es para limpiarnos, sino para ¿qué más? Dice aquí, sigamos leyendo, recogerá el trigo. O sea, agrupar, recoger. Entonces este bautismo es para recoger el trigo, habla del fruto verdadero, lo que no es vano, lo que no es vanidad, lo que realmente le pertenece al Señor, lo que verdaderamente tiene contenido de Dios dentro de él. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar, va a recoger. Entonces, mis hermanos, este bautismo en fuego, hermanos, es un bautismo, es un fuego purificador, es un fuego para quitar, para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es un bautismo de juicio, amén, para limpiar la era, para recoger el trigo, para agruparlo, pero también para hacer algo también, separarnos, hermano, de lo que no es verdadero, de lo que no es real. Y por último, hermano, para esa parte, purificarnos, amén, porque quemará la paja en el fuego. A una misma iglesia, a unos mismos cristianos que logren heredar el reino de los cielos, dice la palabra del Señor que nuestras obras también van a ser probadas, y que algunos que hayamos vivido una vida, hermanos, en obediencia y hayamos hecho la voluntad de Dios, cuando nuestras obras son correctas y justas, esto no se va a quemar, eso va a ser purificado, pero lo que no es de Dios se quemará, ¿cierto? Como paja, como tamo,
y no perderá la recompensa. Puede que no pierda la salvación, pero perderá las recompensas. O sea, prácticamente pudiéramos decir que cuando ya Jesucristo, el Hijo de Dios, haya recogido su pueblo, su iglesia, hermano, hermano, todos los que están en la congregación no van a heredar el reino de los cielos. Todos los creyentes, todas las personas que se congregan no van para el cielo. ¿Por qué? Porque los que van al reino de los cielos son los que se han humillado, los que se han obedecido el mensaje del evangelio. Hay personas que están en la congregación, pero no obedecen al evangelio. Están viviendo vidas religiosas. Vienen a un culto o a un evento, pero solo por una costumbre, solo por tal vez mirar a ver qué puede allí beneficio obtener. Hay muchas personas que solamente se acercan al Señor Jesucristo cuando tienen necesidad de algo, ¿sí? Muchas personas, mira, el Señor Jesucristo, multitudes lo seguían, pero no porque querían tener una comunión con Él, obedecerle, sino porque dice el mismo palabra de Jesús, ustedes no me siguen por, ¿cierto? Sino por el pan que les estoy dando, el día que multiplicó los panes y los peces, pero también, hermano, por los milagros. Hay veces que Dios visita a su pueblo con épocas donde Él, hermanos, manifiesta su poder de manera permanente a través de milagros. Amén. Pero como los milagros son, la palabra milagro es algo que no ocurre con frecuencia, sino cuando el Señor lo determina en su perfecta voluntad y según su propósito, hermano. Sin embargo, hermano, mucha gente sigue a Jesús solamente porque quiere recibir un milagro, ¿cierto? Una obra, un beneficio, pero no porque quiera realmente relacionarse correctamente con el Hijo de Dios. Entonces, este bautismo es para, hermano, 5 cosas. La primera de ellas es para limpiarnos. La segunda para agruparnos. La tercera para separarnos. Amén. La quinta para purificarnos. Limpiarnos, agruparnos, separarnos y purificarnos. Bueno, aquí esto nos lleva a entender, mis hermanos, de que este bautismo en fuego es algo que ya ocurrirá al final de ese proceso de cosecha espiritual. Porque uno no usa el aventador, ese tenedor que levanta la paja, no se usa sino al final cuando está recogiendo o se ha recogido la cosecha. O sea que este evento de bautismo en fuego será al final de la era de la iglesia. ¿Ven? Al final de los tiempos de la gracia. Pero el bautismo en el Espíritu Santo fue al comienzo. Sí, por eso se llama el Pentecostés, porque esa fiesta, el Señor, hermano, envió por medio de su Hijo Jesucristo al Espíritu Santo y fue derramado el Espíritu Santo en los que estaban allí congregados en el aposento alto. Pero el bautismo en fuego es un evento que se realizará o que se llevará a cabo cuando se recoge la cosecha. Cuando ya se termina el periodo de la gracia y ya el Señor, hermano, separará lo que es de Él y lo que no es de Él, lo llevará y se quemará, ¿en qué? En fuego que nunca se apagará. Y cuando la Biblia dice que el fuego que nunca se apagará, el fuego que nunca se apaga, ¿cuál es, hermanos? El del infierno. Mire cómo el mismo texto nos enseña que esto tiene que ver con el castigo eterno. O sea que el fuego del que se habla aquí es un juicio para aquellos que rechazaron el mensaje del evangelio. ¿Ven? O sea que este bautismo en fuego no es tanto para purificar al creyente, aunque sí el Espíritu Santo lo hace, pero este bautismo en fuego es para, hermano, derramar un juicio. Hay una diferencia entre purificar algo y derramar un juicio sobre algo. Una cosa es usted limpiar algo, un objeto en su casa, limpiar
un espejo, y otra cosa muy diferente, hermano, arrojarlo a la basura. Entonces, usted puede, hermano, limpiar algo que usted va a seguir utilizando, pero cuando usted decide arrojar algo a la basura, es porque no jamás lo va a volver a utilizar, porque ya no sirve, porque ya cumplió su proceso. Entonces, el bautismo en fuego está hablando sobre un juicio que se llevará a cabo al fin de los tiempos de la gracia, donde Dios va a quemar aquello que no era real, que no era verdadero, esa religiosidad, esa paja que habla de una vida cristiana fraudulenta, mentirosa, esa religiosidad, ese pueblo que no estaba verdaderamente comprometido con el Señor. Quiero decirles algo con todo temor de Dios, y es triste lo que voy a decir, pero en el día del juicio, hermano, muchos cristianos, hasta pastores, van a ir a ese lugar de condenación. ¿Por qué? Porque no sirvieron al Señor con integridad, con santidad. No sirvieron al Señor de corazón. Lo hicieron fue para enriquecerse. Lo hicieron fue por vanagloria, por poder, por fama, por prestigio. Algunos empezaron bien, pero se desviaron en el camino, hermano. O sea, Dios le da al hombre la responsabilidad. Todos aquí en esta noche tenemos el privilegio de seguir a Jesucristo. Pero usted también puede en algún momento, Dios le respeta, le dio libre albedrío. Usted tiene libertad de tomar la decisión de no seguir a Cristo. Y la verdad dice la palabra que si usted deja a Cristo, todo lo bueno que hizo no le será tenido en cuenta, hermano. ¿Amén? O sea que de nada sirve, hermano, haber vivido 50 años del Evangelio si se le ocurrió el último día de vida descarriarse y renunciar a su fe en Jesús. Entonces, hermano, por eso es que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. No es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no es imposible? Porque, hermano, el Señor prometió estar con nosotros. O sea, una persona que no llega al final de la carrera es porque, hermano, despreció a su Señor. Dejó de tener comunión con Cristo. Pero mientras usted tenga amistad con el Señor y usted, hermano, guarde su corazón para Él, usted no tiene por qué tener temor. Claro, las luchas vendrán, las pruebas también, como dice el canto, pero con mi Jesús triunfante seré. Usted no está solo. Amén. El mismo Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin, dice el Señor Jesús. O sea, hay una promesa del Espíritu Santo también que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Es más, la Biblia enseña que Dios no dejará que sus discípulos sean tentados, sean probados más allá de lo que puedan resistir. Eso quiere decir que el cristiano que no llegue al reino de los cielos es porque no quiso, porque fue flojo, porque fue negligente. Pero no porque el Señor no le haya dado los recursos y la provisión para que llegara hasta el final. Somos los únicos que tenemos la garantía de la victoria desde que comenzamos. Lo único que nos dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténgalo, no lo suelte. Guárdelo, valórelo, cuídelo. Y cuando usted quiere cuidar algo, hermano, uno cuando está cuidando algo, hermano, mantiene la mirada sobre eso. Dígamelo a mí que tengo 3 chiquitines, hermano. Bueno, aquí uno que se le va acabando la pila, que nos visita la madre, también tiene un chiquitín acá. Y cuando ellos están pequeños, uno mantiene, hermano, cierto, la mirada en ellos. Porque es que los niños, hermano, de la edad de los 1 como hasta los 5, casi que toca protegerlos para que ellos mismos no se hagan daño, hermano. ¿Amén? Ellos no saben el sentido de peligro, hermano. De miedo. Hicieron una prueba, hermano, psicosocial, hermano, allá en un poco de bebés, y colocaron una serpiente, hermano, y los serpientes y los niños cogían a serpientes. Claro, desde luego, serpientes que previamente las habían tratado para que cualquier cosa no hubiera peligro. Pero los niños no tenían miedo. El miedo es algo que a veces se aprende, hermano. El miedo es algo que se aprende. Un niño naturalmente no tiene miedo hasta que usted no ve.
Y uno por lo general le transmite los temores a las otras personas. Por ejemplo, mi hijo Miguel Ángel, siendo un bebé como de 3 añitos tenía, estábamos en una parte cerca donde mi esposa tenía la familia y estábamos en una escuela y él se fue a colocar una botica y cosas que uno a veces del afán no se da cuenta, metió el piecito en la botica y había una araña ahí y lo mordió. Y Miguel Ángel desarrolló una fobia a lo que es peludo, a lo que es así, porque amén, él siente que eso le hace daño. Entonces las fobias son producto de experiencias negativas que hoy tenemos, pero si usted no tiene este tipo de experiencias, usted no desarrolla miedo a eso. ¿Amén? Usted no desarrolla miedo a eso. Entonces, hermano, Dios quiere decirle en esta hora y le dice, no tengan temor, yo estoy con ustedes. No teman, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre los ayudaré, dice la Biblia. Siempre los sustentaré. El mejor proveedor es Dios. Es más, hay un nombre de Dios que significa Jehová Jireh. Dios proveerá, Dios es proveedor. ¿Ven? Hay un texto, hay una promesa bíblica que dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. O sea, tenemos todas las garantías están a nuestro favor. Entonces, ¿por qué no llega al final? Simplemente porque usted decide no hacerlo. Porque decidió mirar hacia otro lugar. Así de simple, hermano. Amén. Entonces, mire la importancia de conocer y de entender, hermanos, según la palabra de Dios, este bautismo en fuego. Entonces, recuerden, hermano, hay dos posiciones doctrinales que son las más reconocidas. Una que es como algo de purificar, limpiar, ¿cierto? Como un evento unido al bautismo del Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo limpia la vida del creyente, pero según el contexto que aquí el pasaje lo dice, es más un elemento de juicio, que es la línea doctrinal que maneja, hermano, este pensamiento pentecostés que Dios nos ha permitido, hermano, aceptar como doctrina fundamental. Entonces, hermanos, este bautismo, recuerden, es para limpiar la era, para recoger el trigo, para almacenarlo en su granero y para allí, hermano, por último, purificar, quemarlo allí en un horno que, amén, que arde con fuego y con azufre. Entonces el bautismo de fuego es un evento de ¿qué? De juicio, de castigo para aquellos que no guardaron la fe, para aquellos que no perseveraron hasta el final, para aquellos que negaron a Cristo, para aquellos que menospreciaron al Hijo de Dios. Para ellos es este bautismo de fuego, es un bautismo de juicio, pero no es para todo mundo, sino para el que abandone su relación con el Hijo de Dios, para el que la menosprecie, el que la descuide, hermano. Amén. Entonces, este sería, hermano, el penúltimo bautismo que enseña el Nuevo Testamento. Hagamos memoria de ellos. Primero, bautismo en agua para arrepentimiento, que fue el que enseñó Juan, el bautismo de arrepentimiento. El segundo, el bautismo en agua que dejó el Señor Jesucristo, ordenó a sus discípulos. El tercero, el bautismo en el Espíritu Santo, que es un acto que sigue a la experiencia de la salvación, porque allí también hay otro criterio que dice que el momento que una persona se convierte a Cristo, ya fue bautizada con el Espíritu Santo. Es una posición doctrinal con la que no estamos de acuerdo por algunos hechos bíblicos de la palabra del Señor, porque, hermano, usted se da cuenta que muchos de los discípulos ya habían creído en Cristo, ya habían recibido a Jesús como Salvador, como Señor, pero no fue sino hasta el día del Pentecostés, ¿cierto? 40 días después de la resurrección de Cristo, que recibieron esta experiencia espiritual.
Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un hecho aparte de la salvación, aunque se puede dar de manera a veces muy seguida, que a veces ha llevado a las personas a pensar que es algo que es lo mismo, pero no, hermano, porque el bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar de Cristo. O sea, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Para recibir poder, ¿para qué? ¿Para qué ese poder? Para testificar de Cristo, no es para otra cosa. Ese poder no es para usted ir a chicanear por allá en la calle, hermano. No es para usted hacerse el Chayan Emilio aquí de Florencia, no. Eso es para que usted, hermano, hermana, entienda que Dios le ha dado la responsabilidad de comunicar, de hablarle al mundo acerca del Hijo de Dios. Y cuando usted recibe ese bautismo, recibe un poder especial para testificar. Entonces ese poder especial viene con unos dones, con el hablar lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, don de fe, dones de sanidades y de milagros. Son 9 dones que, hermanos, nos demuestran la operación del Espíritu Santo para que la iglesia anuncie el mensaje del Evangelio de Cristo. Es un poder, es un respaldo de Dios. Entonces, cuando la iglesia predica el mensaje del Evangelio, pueden haber milagros, pueden haber sanidades, sí las hay, pero esos dones los recibe no todo el mundo, sino que son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. A algunos Dios les dio el don de profecía, a otros de lenguas, otros de interpretación, otros de sanidad. Son dones diferentes para diferentes momentos y circunstancias, pero la da el Espíritu Santo como Él quiera. Y no es a todo el mundo. Que lo que sí le digo es que todos hemos recibido un don de parte del Señor. El problema es que la iglesia, por lo general, a veces no vive una vida espiritual al nivel que le permite que esos dones de Dios se activen o se manifiesten, hermano. Amén. Entonces, por último, hermano, ya para el próximo jueves, para terminar este ciclo de la doctrina de bautismos, veremos el otro tipo de bautismo, hermano, que es un bautismo, hermano, que está en Lucas 12:50, pero bueno, no lo vamos a predicar hoy, porque la idea es que el próximo jueves usted venga, que no se vaya a quedar en casa, que no vaya a quedar inconcluso. Yo quiero hacerles una pregunta, hermano. ¿Quedó claro qué es el bautismo en fuego? Sí quedó claro, definido, porque recuerden que aquí Juan el Bautista es el que habla de él. Dice bautismo del Espíritu Santo y fuego. Hermano Darío. Ese bautismo solo lo van a recibir los que se van a condenar, no la iglesia. Ese es el castigo, porque dice que quemará el fuego, el paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Sí me va a entender? Ese bautismo ese bautismo de fuego lo van a recibir solamente los que rechazaron la gracia de Dios, que rechazaron a Jesucristo, que rehusaron creer que Jesús era el Hijo de Dios o que rehusaron obedecerle, sometérsele, creer al Evangelio. Es solamente para los que se pierden, hermano. Después eso se va, sí, porque, hermano, en el arrebatamiento se va a la iglesia, se va a heredar la eternidad, se va a la boda del Cordero. Pero aquí en la tierra va a haber un periodo que se llama tribulación y gran tribulación. Y la gente que muera sin Cristo, desde el primero que murió sin Cristo hasta el último, va a recibir este bautismo en fuego.
O sea que ya está, ya ese bautismo en fuego ya está activo. Si en esta noche uno de los que estamos aquí se muere sin arrepentimiento, se muere sin haber pedido a Jesús que salvara su alma y obedecer al Evangelio, se muere alguno de aquí sin haberse reconciliado con Jesús, hermano, va a recibir ese bautismo en fuego inmediatamente. Ese bautismo de juicio al final de la vida de los que rechazaron a Jesús. Al final de la vida de la persona. Claro, al final de los tiempos, después de la tribulación y la gran tribulación, y la gente que quedó viva y que rechazó a Cristo, pues van a echar. Man, la Biblia dice que el primero que va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre es el anticristo y el falso profeta. Los primeros que van a meterse en el lago, porque hay dos lugares de condenación. Hay un lugar de condenación eterno que se llama lago que arde con fuego y azufre. Y hay otro lugar llamado infierno. El infierno es un lugar como la antesala al lago que arde con fuego y azufre. Hay cuenta cuando una persona comete un delito y se lo llevan los policías, lo primero que se lo llevan es para los calabozos de la AI. Y después de ahí los llevan para la cárcel, donde va a cumplir su condena. ¿Sí me hago entender? El infierno es una antesala al lago que arde con fuego y azufre. En este momento, el que se muera sin salvación, ¿a dónde va? Al infierno. Pero al final de los tiempos de la gracia y del milenio, cuando se efectúe el juicio ante el gran trono blanco, que eso es un tema que más adelante vamos a tocar, hermano, dice que lo primero que va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre es al anticristo y al falso profeta. Pero en el final de los tiempos dice que todo el infierno, o sea, con todos los que están metidos ahí, serán echados al lago que arde con fuego y azufre. O sea, el infierno va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Y luego, por último, el diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda con los demonios. Por fin van a estar allá y nunca más van a volver a molestar. Yo no le deseo eso a nadie, hermano. Esto lo habló el Señor Jesús. Hay gente que duda, pero yo no dudo de las palabras de Jesús porque todo lo que Jesús nos dijo se está cumpliendo, se ha cumplido al pie de la letra. ¿Cómo hace uno para creer en alguien? ¿Cómo hace para usted creerle a alguien sabiendo que la palabra lo que le dice lo cumple? ¿Cierto que sí? Cuando usted ve que alguien cumple lo que promete o dice, te dice esta palabra, es de confianza. Y Jesús lo que dijo, lo ha cumplido. Dijo que iba a resucitar y lo hizo al tercer día. ¿Ven? Y no se le apareció solamente a María, se le apareció a más de 500 testigos el día que ascendió y a otros muchos más. Amén. Pudieron dar fe que era el Hijo de Dios. Los primeros que vieron a Jesucristo, hermano resucitado, la primera fue una mujer, María Magdalena. Amén. Entonces, un privilegio, ¿cierto que sí? Pero hermanos, hoy tenemos el privilegio nosotros de ser herederos del reino de los cielos. Yo le doy un consejo, no desprecie el privilegio que tiene, hermano. Usted y yo tenemos un privilegio, no lo merecíamos, pero lo recibimos. No lo abandone, no lo menosprecie, no se aleje de él. Amén.